Hola, Garland Nixon aquí con Latham Roof y vamos a obtener la primicia desde el terreno sobre lo que está pasando en Medio Oriente. Hablemos. Hola, Garland Nixon, y estamos aquí con Latham Roof. Como probablemente ya sepan, él tiene un gran sitio web, Free Palestine Boot Video. Ahí pueden encontrar Free Palestine TV. Y si no recuerdan nada más de este video, nada más, si ni siquiera tienen sonido, al menos verán Free Palestine Boot Video. Es crucial que les hagamos llegar esa información, que entren a Free Palestine Boot Video y ayuden a mantener este importante proyecto. Latham Roof, empecemos. Déjame preguntarte algo. Siempre traes información de primera mano que nosotros no tenemos. Algo que está pasando allí, algo en el terreno o que ocurrió y que no hemos escuchado. ¿Tienes alguna primicia para nosotros sobre lo que está ocurriendo en la región? Ofin Ali. Sí. Hace apenas una hora estrenamos un documental que filmamos hace 2 días con nuestro amigo Dimitri Laskaris. Él estuvo en tu programa antes. Es abogado y periodista originario de Grecia y de Canadá. Bajamos al sur, a una zona en la ciudad de Nabatea, ya sabes, a unos 10 kilómetros de la frontera, donde los israelíes atacaron los cuarteles de las oficinas de seguridad estatal. La seguridad estatal es una rama del gobierno libanés cuya función específica es proteger al Estado del espionaje, la infiltración y el terrorismo. Hubo al menos 13 oficiales mártires en ese ataque. La ciudad está tan peligrosa, Nabatea, que tuvieron que celebrar el funeral en Saida, en la costa, la ciudad más grande del sur del Líbano. Y ninguno de los oficiales, ni siquiera los altos mandos de la seguridad estatal, ni ningún representante del Estado acudió al funeral. Hubo una enorme protesta de las familias durante la ceremonia. Estaban maldiciendo al gobierno y a los funcionarios, porque, al mismo tiempo que esto ocurría, el primer ministro del Líbano iniciaba negociaciones directas con los sionistas en Washington, Distrito de Columbia, lo que es el primer paso hacia la normalización con el enemigo. Así que las familias de los oficiales de seguridad estatal interpretaron eso como hablar con los asesinos de sus seres queridos, y sinceramente, nunca había visto algo así en el Líbano. Hemos ido a visitar muchos funerales antes. Normalmente son víctimas y civiles o combatientes de la resistencia, pero esta vez se trata de un aparato de seguridad muy crucial del país, y sus oficiales y sus familias parecen estar ahora mismo casi en un motín contra el gobierno para el que trabajan. Así que la situación en el país es muy frágil para el primer ministro Nawaf Salam, y su insistencia en negociar directamente con los sionistas y en rechazar el apoyo y la ayuda de Irán al desvincular las negociaciones para un alto el fuego en el país, creo que ahora son casi golpes mortales para el gobierno de Nawaf Salam. Lo que se está haciendo a sí mismo es, en realidad, escribir el final de su propia historia. Ese documental ya salió. La gente lo puede ver. Es realmente trágico y doloroso. Y mientras estábamos allí, obviamente, estábamos perseguidos por cazas israelíes. Y nuestras vidas también corrían peligro al hacer este documental. Otra cosa que quisiera señalar aquí es que cada vez que menciono los peligros que enfrentamos trabajando, me siento infantil, sinceramente, porque hay muchos periodistas bajo la misma amenaza. Pero más importante aún, están los héroes silenciosos
los paramédicos y el personal médico, que son aún más objetivo de las acciones genocidas, sionistas y el medicidio. Pero aún así hay en caras sí, más de 100 trabajadores médicos han sido asesinados por los sionistas en los últimos 40 días solo en el Líbano, y muchos de estos médicos y demás, nadie conoce su nombre ni ve su rostro. Nosotros como periodistas al menos tenemos una presencia pública que hace que nuestro algo más significativo para la gente que nos ve. Pero estos trabajadores médicos suben a sus ambulancias que llevan marcas visibles y, con las sirenas encendidas, dejan su posición al enemigo, sabiendo que pueden ser asesinados y atacados, y aún así salen a intentar salvar vidas. Creo que son los héroes no reconocidos, los miles de trabajadores médicos en Palestina, en el Líbano, en Irán y en Yemen, que han sido martirizados en los últimos 2 años y medio. ¿Sabes? Otra cosa en el Líbano me parece un fenómeno bastante consistente. Todo lo que leo dice que los israelíes sobre el terreno realmente salen golpeados, que se enfrentan cuerpo a cuerpo con Hezbollah. Sus tanques están siendo aniquilados, están ocultando la cifra de muertos. Así que me parece que simplemente arremeten con furia, y lo único que pueden hacer es bombardear pueblos enteros, pero me parece que en el combate terrestre los repelen con fuerza y que han subestimado gravemente las capacidades tecnológicas de drones y misiles. Les hicieron creer que habían destruido a Hezbollah mientras Hezbollah se rearmaba de forma importante. Y me parece que ahora disponen de armamento mucho más poderoso. Sí, tienes toda la razón sobre lo que les está pasando a las fuerzas invasoras. Llevan ya 2 días intentando entrar en Binti Sabeil, que es la ciudad principal en la parte central de la frontera entre Palestina y Líbano, y han sido incapaces de entrar en esta pequeña ciudad. Aún hasta anoche hubo informes de combates en Al-Qiyam. Al-Qiyam está justo en la frontera con Palestina. Así que hablamos de 40 días y no han podido entrar en ninguno de los pueblos que han destruido, salvo algunos que ya habían destruido antes. Solo unos pocos pueblos de primera línea han sido superados, y el número de sus tanques, que por confirmación visual han sido alcanzados, destruidos o dañados y fuera de servicio, ha superado los 200 en estos 40 días. Sus pérdidas son enormes, y por eso, como decías, se ceban con los civiles. Eso fue lo que hicieron el miércoles pasado en las masacres del miércoles sangriento, cuando atacaron más de 110 puntos en todo el país en cuestión de minutos, principalmente edificios civiles, hospitales, puestos médicos, etc. Hicimos un documental sobre esos ataques en Beirut. La gente puede verlo, pero los equipos de rescate aún intentan encontrar cuerpos entre los escombros de las masacres del miércoles sangriento, que fueron hace 5 días. Así que en un edificio que visitamos y que fue atacado inicialmente, las primeras cifras que tuvimos eran alrededor de 30 mártires, pues ahora sabemos que son más de 100 y pico de mártires en ese edificio, en su mayoría mujeres y niños civiles. Hubo ataques contra guarderías. Ya sabes, es una clara muestra del tipo de combatientes que son los israelíes. Son simplemente asesinos cobardes de niños y mujeres, incapaces de enfrentarse directamente a hombres armados. Y hasta ahora, por cierto, Hezbollah solo ha desplegado 3.000 combatientes. Solo 3.000 combatientes están resistiendo a una fuerza de 120.000 y pico de soldados israelíes en la frontera desde hace 40 días. Así que puedes imaginar qué pasaría si y cuando Hezbollah decidiera desplegar la gran mayoría de sus 200.000 combatientes.
Esto, ya sabes, es una guerra de desgaste. Por eso Hezbollah los está enfrentando con pequeños batallones. Y una última cosa que diría es que esta mañana Hezbollah lamentó a 2 combatientes libaneses armenios cristianos que llevaban armas en las líneas del frente para defender los sitios cristianos bajo la bandera de Hezbollah. Así que ahora tenemos libaneses armenios cristianos que han sido mártires defendiendo su país y que son libaneses ante todo. Y el Líbano acogió y aceptó a los refugiados armenios cuando se produjo el genocidio armenio. Ese es el Líbano del que hablamos, el que los israelíes intentan destruir. Un Líbano que siempre ha sido refugio de los oprimidos, que siempre acoge a quienes llegan y los integra, y que no olvida a quienes lo defienden. Jesómiños trasíes alatar armori nasabors in para la misiatíes y... ¿Cuál es la última? ¿Qué has oído que está pasando dentro de Siria? Sí, Siria. La situación es muy frágil. Todas las escaseces de petróleo y gas que vemos en el mundo, nuestros espectadores deben entender que eso se agrava aún más en un lugar como Siria, que ya tenía esas carencias antes de que empezara esta guerra. Y los múltiples ataques que Israel ha llevado a cabo en los pasos fronterizos entre Siria y Líbano no han ayudado, han empeorado la situación. Así que no hay electricidad. Apenas hay generadores en el país. No es como en Líbano, donde hace décadas que la gente está acostumbrada a la falta de electricidad y todo el mundo tiene un generador en el edificio. Los precios se disparan y las protestas siguen en curso. No hay mucha cobertura de estas manifestaciones. Creo que estas, ya sabes, se han calmado un poco con ese supuesto alto el fuego que nunca existió y que murió al nacer. No sé cuánto tiempo permanecerá tranquilo el frente en Siria. En cuanto vuelvan a volar las balas, probablemente será momentáneamente entre Irán y la colonia sionista. Creo que volveremos a lo de la semana pasada, cuando se lanzaron misiles desde dentro de Siria hacia los altos del Golán ocupados. Yo también creo que, como dijiste, lo más probable es que esto fuera solo un breve respiro entre enfrentamientos. Pero creo que los combates se intensificarán. Creo que aumentará la presión sobre el imperio de Estados Unidos. La presión interna está creciendo y este brillante plan de bloquear el bloqueo y de aumentar, tengo que decirlo, voy a lanzártelo porque quiero saber qué opinas. Lo vi y Trump dijo, está bien, vamos a bloquear el bloqueo. Y yo pensé, pues, parte del plan de Irán era, claramente, bloquear los estrechos para subir el precio de la gasolina y del petróleo en Estados Unidos. Como siempre digo, si quieres enfadar a los estadounidenses, sube el precio de la gasolina, ¿no? Y ahora la administración de Trump va y dice que les va a ayudar subiendo drásticamente los precios en Estados Unidos. Debe ser el plan más estúpido, si se le puede llamar así, que he visto en mi vida. Y los estadounidenses se preguntan, ¿pero qué demonios está pasando aquí? Pero ¿sabes qué es lo interesante? Te cuento algo desde el terreno. Te sorprendería cuántas veces he oído esto en Estados Unidos. Bueno, tenemos que sufrir ahora, pero me alegra que esté pasando esto. Que, ya sabes, quizá esto despierte a los estadounidenses. Que los estadounidenses necesitan sufrir un poco para espabilar. Que necesitan sufrir para entender lo que su gobierno está haciendo. Hay estadounidenses que dicen, tenemos que aceptar este dolor para despertar a la gente que no se da cuenta de lo loca que es la marcha de nuestro gobierno y de que es un títere de Israel. En fin, te lo planteo todo. ¿Qué opinas? Sí, o sea, bloquear el bloqueo fue una jugada totalmente loca.
Y esto, ya sabes, no va dirigido a Irán, sino que va realmente dirigido a cualquier estado que pagara a Irán para que el petróleo pasara a través de él. Así que lo que hace Trump es apretar a sus vasallos y aliados, los japoneses, los coreanos, los indios, los pakistaníes, los europeos, los británicos, los australianos. Todos estaban quejándose porque no llega petróleo ni gas a sus economías y no tienen recursos propios para compensar la caída de las importaciones. Así que, ya sabes, ahora está desafiando a esos vasallos y aliados, si es que se les puede llamar así, para que se planten contra él, porque lo oímos ladrar una semana sobre cómo la Organización del Tratado del Atlántico Norte no le ayudó, sobre cómo los japoneses deberían recordar Pearl Harbor y todas esas cosas. Y todos se fueron y pagaron la tarifa por pasar el estrecho a Irán en yuanes. Así que ahora él básicamente los está amenazando. Si hacen eso, voy a confiscar el petróleo y el gas que ya le pagaron a los iraníes. Los iraníes se van a quedar con su dinero, van a sacar sus barcos del estrecho de Hormuz y entonces él lo va a confiscar. Así de loco es el aislamiento de Trump y de Washington, Distrito de Columbia, en este punto. Y veremos si alguno de esos vasallos en Europa y en Asia Oriental va a realmente defender sus propios derechos si Trump decide confiscar el petróleo que les corresponde que ya le pagaron a Irán. Y Irán solo se quedará mirando y riéndose de esto. Además, Irán está desafiando a Trump a acercar sus barcos a la costa para intentar detener el tráfico marítimo. Tendrá que estacionar sus barcos en aguas de Omán o de Pakistán para intentar frenar el flujo de barcos que salen del estrecho de Hormuz, y eso pondrá en duda la neutralidad de Pakistán u Omán, que hasta ahora se han mantenido neutrales en esta guerra. Ya veremos. Quiero decir, mira, él está presente en muchas partes aparte de Irán. Irán no se va a ver afectado por esto. Serán los países neutrales como Pakistán y Omán y los componentes más amplios del imperio los que quedarán a prueba en este momento, y veremos si se comportan como lacayos o si eligen unirse a una rebelión contra este orden imperial. Y añadiré aún esto, no es práctico. Estados Unidos no tiene suficientes buques de guerra. Quiero decir, todos esos barcos entrando y saliendo y que Estados Unidos vaya a detenerlos a todos. ¿Y qué vamos a hacer? Vale, el barco se va. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo mandar un helicóptero? Supongo que así es como actúan cuando abordan un barco. Exacto. ¿Y luego qué? ¿Nos vamos a llevar el barco? ¿Le ponemos una tripulación y lo llevamos hasta Estados Unidos? ¿Barco tras barco tras barco tras barco? ¿Tenemos suficiente personal de la Armada? ¿Acaso vamos a tener una flota cruzando el Atlántico, regresando a Estados Unidos con cientos de barcos que hayamos capturado? ¿Dónde los vamos a guardar? ¿Quién? ¿Me entiendes? Cuando lo piensas, él está como, vamos a hacer eso. Pero si piensas en hacerlo en la práctica, ¿verdad? No tenemos suficientes barcos, no tenemos dónde poner los barcos, no tenemos a nadie para manejar los barcos. ¿Dónde vamos a poner a la gente en los barcos? ¿Los vamos a bajar de los barcos y encerrarlos de asientos? Cuando lo miras suena como algo que se podría hacer, pero lograrlo en la práctica. Con uno o dos barcos te quedas sin buques y sin gente, y el resto simplemente sigue navegando. Sí, y sabes, en el minuto en que toque el primer barco, Yemen va a entrar en la pelea. Y luego hablaremos de lo que pasará en el estrecho de Bab al-Mandeb. Pero dejando eso a un lado por un segundo, todas las naves estadounidenses en el norte del Océano Índico quedarían atrapadas entre misiles lanzados desde Irán y desde Yemen. Habrá una zona de muerte hasta Madagascar y Diego García, una zona letal para cualquier barco occidental en ese triángulo.
Militarmente hablando, es imposible de hacer. Y, ya sabes, Estados Unidos perderá toda su flota si envía sus barcos allí, en esa zona letal entre Yemen e Irán. Creo que este movimiento, ya sabes, los primeros 40 días de esta guerra cambiaron la realidad en Hormuz, de ser un estrecho internacional a ser territorio soberano iraní. Si Trump fuera lo bastante estúpido como para intentar robar petróleo a barcos que pasan por Hormuz, podríamos ver que el norte del Océano Índico se convierta en territorio soberano yemení e iraní. Esto es lo absurdo de cada acción que Estados Unidos ha tomado en esta guerra contra Irán. Realmente se está disparando en el pie y en el trasero, se está poniendo un arma en la boca y matando a sus propios hijos, a los vasallos, sacrificándolos. Si queremos hablar de canibalismo, el imperio se está canibalizando a sí mismo ahora mismo, devorando a sus propios hijos y a sus lacayos. Así de ridícula es la situación. Y yo, personalmente, espero que volvamos lo antes posible a la escala militar total de esta guerra. Estados Unidos y la colonia sionista deben ser expulsados de esta región de una vez por todas para que nuestras vidas como seres humanos en este planeta sean más seguras y libres y tengamos un futuro próspero sin los sionistas y los imperialistas. Ya sabes, la llamada charla no. Fueron esas dos cosas las que lo delataron. Al parecer, en algún momento los israelíes hicieron una llamada. Claro, primero a J.D. Vance y en segundo lugar a J.D. Vance salió diciendo que no aceptaron nuestras, a falta de mejor palabra, demandas, ¿no? El imperio es incapaz. No dispone de lo básico, las herramientas necesarias para la diplomacia. Lo interesante es esto, el imperio ha sido derrotado. Claramente, estoy aquí mirando y pienso, hay mucha gente con conocimientos militares que dice que Estados Unidos no puede volver a la lucha porque nos han derrotado de forma contundente. No tenemos, se nos están acabando recursos, ya sabes. Es obvio que han sido vencidos. Si vuelven a pelear, y en los últimos, creo, 10 días, Estados Unidos perdió 17 aviones. Ya es obvio que los iraníes han refinado tanto su tecnología como sus tácticas hasta convertirlo en una zona letal para las aeronaves de Estados Unidos. Es una zona letal. Si Estados Unidos envía aviones allí, van a perder innumerables aeronaves. Así que están haciendo mucho farol y bravuconadas. No veo cómo pueden volver a pelear. Así que están en esta situación. Necesitan un acuerdo. Pero no pueden aceptar un acuerdo. Así que tienen que volver a la lucha. Pero realmente no pueden volver a pelear. Es la paradoja definitiva en la que se han metido Estados Unidos. Y no tienen la capacidad de aceptar que ya no son la potencia hegemónica. No tienen la capacidad emocional para aceptar que no podemos imponer un acuerdo a Irán. Tenemos que aceptar un acuerdo. Es increíble verlo. ¿Sabes? Se acaban de publicar estadísticas por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Han utilizado el 75% de su munición guiada de ataque directo conjunta. Estos son los grandes misiles de crucero furtivos, ya sabes, en los que Estados Unidos confiaba en esta guerra contra Irán. La mayoría, básicamente, tienen que lanzarlos desde aviones fuera del espacio aéreo iraní para que sus aviones no sean alcanzados por las defensas antiaéreas iraníes. Y estas municiones guiadas de ataque directo conjunta pueden alcanzar profundamente el territorio iraní, siendo lanzadas desde fuera de su espacio aéreo. Así que, cuando hablamos de un uso del 75%, si Estados Unidos entra en guerra con cualquier otro, ahora mismo,
no puede pelear ni siquiera contra un enemigo más pequeño que Irán en este momento, y eso sin mencionar, por supuesto, sus enormes carencias en sistemas de defensa antiaérea, los misiles de esos sistemas, los radares de esos sistemas. Fue, ya sabes, la semana pasada, justo antes de, ya sabes, cuando se declaró el alto el fuego, la última ola de misiles iraníes que alcanzó a la colonia sionista, algunos palestinos en Cisjordania recogieron un fragmento de uno de los interceptores que dispararon los israelíes, uno de esos David Sling, ya sabes, y claramente estaba marcado con un número de lote, y era del lote de enero de 2026. Eso significa que han agotado todas sus reservas, y ahora mismo están usando el último lote de defensas antiaéreas producido antes de que empezara la guerra. ¿Verdad? Eso es una clara indicación de que los israelíes han consumido el 90% de los misiles de sus sistemas de defensa antiaérea. Así que, ya sabes, las empresas de imágenes satelitales que nos mostraban parte del daño que Irán causó en las bases de Estados Unidos en la península arábiga ahora, por orden de la Casa Blanca, tienen prohibido compartirlo. Ya solo compartían menos del 1% del daño real y nunca nos mostraron imágenes satelitales que enseñaran cualquier daño dentro de la colonia sionista. Así que supongo, si especulamos a partir de ese porcentaje que nos enseñaron, que el daño es muy extenso. Hay un video grabado por un soldado kuwaití en la principal base estadounidense, en Kuwait, y Estados Unidos tuvo que admitir que algunos de sus muertos y heridos eran de allí. El tipo caminaba por la base. No queda nada de esa base. Y de nuevo, si extrapolamos a partir de eso, ¿cuál será la realidad en todas las demás bases estadounidenses de la región? Entonces es destrucción total. Y todo esto mientras Irán todavía se contenía. No desplegaron sus armas más avanzadas. Esta guerra se desarrolla por etapas. Así que si Estados Unidos decide volver a meterse en esta guerra, no tiene sentido, ni siquiera desde un punto de vista imperialista. Pongámonos en el lugar de alguien como J.D. Vance, o Trump, o quien sea, y fingamos que somos imperialistas que quieren mantener un imperio estadounidense. Y miro al mundo y solo hay tres competidores principales: China, Irán y Rusia. Ninguno de ellos compite con Estados Unidos en Europa, en África, en América Latina ni en Oceanía. Así que Estados Unidos puede retirarse de Asia Occidental y aún así mantener la hegemonía sobre el 75% del planeta. Entonces, ¿por qué Estados Unidos está dispuesto a destruirse a sí mismo, a arruinar todo su equipo militar para quedarse en Asia Occidental, si puede seguir siendo hegemón sobre el 75% de la humanidad durante los próximos 100 años si se retira de Palestina y de Asia Occidental y deja a los sionistas a su suerte? Así que al final, concluimos que los sionistas tienen un control asfixiante sobre la política estadounidense y el emperador está dispuesto a quemar su imperio solo para mantener la colonia sionista. No está quemando su imperio para mantener el poder imperial. No está arriesgándolo todo para conservar el poder imperial. Está arriesgándolo todo para mantener la existencia de esta colonia sionista. La Eurosealoscao. Voy a añadir algo más para que lo consideres desde dentro de Estados Unidos. Algo que quizá tú no veas, pero yo sí, y ya he hablado de esto. Estados Unidos tiene un problema grave y siente que tiene que decir esto. Somos los mejores, somos los más fuertes, tenemos el ejército más poderoso, todo el mundo. Así que hay un discurso que se repite. Enciendes los medios. Por ejemplo, estaba Cable News Network. No la veo, pero vi algunos clips en los que estaba un tipo. Decía, bueno, nosotros sí tenemos el ejército tecnológicamente más avanzado del planeta. Y yo pienso, todo el mundo tiene. Por ejemplo, Yemen tiene misiles hipersónicos y tú no. Básicamente eres un coche de caballos
En lo que respecta a misiles y cosas así, no tienes defensa aérea. Lo poco que tienes, me refiero en defensa de la colonia sionista, puede que se hayan quedado sin misiles. Pero los misiles que tenían no funcionaron en primer lugar, así que no haría ninguna diferencia, aunque tuvieran cientos, decenas de miles, ni siquiera funcionan. Así que, tecnológicamente, nada, pero siguen repitiendo, somos los mejores, somos los más poderosos. Una de las cosas es esta. Creo que estos imperialistas, como quieras llamarlos, si dijeran, ok, nos derrotaron y nos retiramos, entonces tendrían que admitir ante sí mismos, ante el pueblo estadounidense, ante todo el mundo, que ya no están al mando, que recibieron una paliza y fueron vencidos y expulsados. Perder el Medio Oriente equivale, ya sabes, a decir, se acabó, estamos jodidos, no mandamos en nada. Si admitimos que nos han vencido ahora, quedamos totalmente expuestos. Estamos viendo como videos tipo Lego todos los días, donde humillan a Trump y lo muestran huyendo de los archivos de Epstein y cosas por el estilo. Así que estamos viendo eso. Estamos como, amigo, te están humillando, tienes que relajarte, pero no pueden admitírselo a sí mismos. ¿Me entiendes? Más que las realidades físicas en el terreno. Es un horror reconocer, mierda, atacamos a Irán y nos ganaron, nos derrotaron. Como dije, la guerra terminó en la primera semana. Un fin de semana yo lo miré y tú lo miraste y dijimos, si esto no lo vamos. Sí, como que me lo recordó esta mañana, de los tweets de Trump denigrando al Papa y tuiteando como si esas imágenes lo mostraran como Jesús se... Oh, está acabado. Está totalmente chiflado. Se volvió loco. Sí, imagínate esto. Hablamos de entre 22 y 25 millones de católicos en Estados Unidos, ¿no? ¿Verdad? Acaba de denigrar a su máxima autoridad religiosa, como hizo con los miles de millones de musulmanes cuando tuiteó, ya sabes, Alá, lo que sea. Y además cuando asesinó al ayatolá, la máxima autoridad religiosa del Islam chiita. Así que este hombre se comporta ahora no solo como un lunático, sino como un satanista. Está dispuesto a denigrar a Jesucristo, a denigrar a Dios, al único Dios del Islam, 2.000 millones de personas y a 1.000 millones de católicos en todo el mundo. ¿Para qué? No tiene sentido. ¿Quieres dinero? Ya te robaste todo el petróleo de Venezuela y todo ese oro. ¿Quieres controlar América Latina y apoderarte de Groenlandia y Canadá? Nadie te lo impide. El tipo ahora, creo que estos tweets específicos contra el Papa y el cristianismo están empezando por fin a revelar incluso a la gran mayoría de los cristianos que existe un culto de la muerte anticristiano, antimusulmán, antihumano, contra los niños, contra las mujeres, contra los latinoamericanos, contra los africanos, contra los asiáticos, que pretende subyugar a la humanidad mediante el genocidio. Creo que va más allá de todo lo que hemos visto antes. En cierto sentido, nos recuerda la lucha entre Hitler y la Iglesia católica. Él tuvo una pelea prácticamente similar, aunque la Iglesia apoyó a Hitler, pero no llegaron tan lejos. Similar a ahora, sinceramente, probablemente voy a perder a la mitad de la audiencia. Pero, ya sabes, todos bromeamos sobre la pedofilia y la Iglesia católica. Así que, de algún modo, es una pelea dentro de la propia clase pedófila, ¿no? Está empezando una pelea dentro de la clase pedófila. Y está provocando una pelea si no quieres convertirlo en un momento cómico como yo ahora. Está iniciando una pelea con la mayor denominación cristiana del planeta.
¿Por qué? Por la colonia sionista, para subyugar a la humanidad. Y creo que si las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y el acoso hacia los latinoamericanos aún no han radicalizado a los ciudadanos latinoamericanos, creo que este ataque al Papa y a la Iglesia podría empujarlos en esa dirección. Y ver a todos esos obispos de Estados Unidos en los medios esta mañana, en los medios estadounidenses, a esos obispos católicos, también calificando estas guerras de ilegales, de crímenes de guerra y de no cristianas. La están calificando de no cristiana, esta guerra. Es decir, esto viola las enseñanzas de Jesucristo, el ataque a Irán. Y ver al loco de Hannity en Fox News salir a querer darle clases al Papa, decir que el Papa no sabe, que parece no haber leído la Biblia, y luego citando la Torá como su fuente de información, refiriéndose a la nueva Biblia, Scofield, que incluye la Torá en la Biblia, lo cual no debería ser. Por cierto, la Biblia católica no incluye la Torá, y que Hannity y Fox News citen la Torá como un desafío al Papa. Eso demuestra que Fox News también es anticristiana y está al servicio de la supremacía judía y del sionismo. Te lo diré así, están atacando al catolicismo, están atacando el cristianismo, están bombardeando iglesias. Tucker Carlson lo saca a relucir. Están matando a cristianos, están bombardeando iglesias. ¿Y qué hacen? Atacan a Tucker Carlson por decir, oye, están atacando iglesias y matando cristianos. Lo atacan por eso. ¿Puedo añadir esto? Aquí está la implicación. ¿Cuál es la cuestión? Recuerden esto. Bueno, déjenme decir esto. ¿Quién manda en Ucrania? Un sionista, ¿verdad? El sionista Zelensky y su asistente sionista que fue atrapado robando $100 millones y huyó a Israel para esconderse, ¿no? A esconderse. Ahora, esos eran nuestros $100 millones que él robó, pero no podemos traerlo desde Israel de vuelta. Así que fue, de todas las ironías, un país lleno de nazis está dirigido por un par de sionistas. Pero, ¿qué fue una de las primeras cosas que hicieron? Atacaron a la Iglesia Ortodoxa rusa. Exactamente lo mismo. Cerraron la Iglesia Ortodoxa rusa, arrestaron a la Iglesia Ortodoxa rusa, entraron, golpearon a personas, atacaron a la gente y los derrocaron. Y luego inventaron una nueva especie de Iglesia Ortodoxa dirigida por el gobierno ucraniano, que, debo añadir, está dirigida por sionistas. Así que esta nueva supuesta Iglesia Ortodoxa está dirigida por sionistas. Así que no es una Iglesia Ortodoxa. Así que vemos a la Iglesia Ortodoxa rusa, esta enorme Iglesia Ortodoxa, que es atacada por los sionistas y los títeres de Estados Unidos. Está en todas partes. Mires donde mires, ves estas religiones, que han existido por miles y miles de años. Y ahora es un ataque contra todas ellas a nivel internacional. Mientras tanto, creo que fue el otro día en Inglaterra, en Londres, como cientos y cientos de personas levantaron un cartel. No diré qué era porque no lo sé. Me van a echar esto en cara. Pero era algo que, digamos, a los sionistas no les gustaría. Sostuvieron un cartel. Arrestaron a personas mayores, ciegas, con bastones blancos, en sillas de ruedas y sordas. Arrestaron a los ancianos por decir algo sobre el sionismo. Pero aún así atacan a toda religión cristiana, a toda religión musulmana, a cualquier religión establecida y un supuesto grupo político que apenas existe desde finales del siglo XIX es al que no puedes criticar, al que no puedes decir nada en contra o te arrestarán literalmente, te golpearán y te expulsarán del país. Suave rafkentenaskas arrapentenas y descobirs, y neshon tores, y sermadote neshon trorlodis, y sermaloris en marrecida,
los sionistas bombardearon masivamente Cana, la ciudad de las bodas en Galilea, Cana en el sur del Líbano, donde la Virgen María pidió a Jesucristo que realizara su primer milagro y convirtiera el agua en vino. Destruyeron el lugar de las bodas en Galilea. De acuerdo. Esto ocurría mientras Trump estaba enfrentándose al Papa. Esto mientras el Papa decía que esta guerra es injusta y debe detenerse en nombre de la paz y del amor. Decidieron intencionadamente bombardear masivamente Cana, que estaba lejos de las líneas frontales del combate. Y apenas unos días antes de eso, los israelíes entraron en Shema, en el sur del Líbano. Y Shema es donde está la tumba del apóstol Simón Pedro. Y la tumba de Simón Pedro fue atacada en la guerra de 2024. De hecho, los sionistas entraron en la tumba después de bombardearla y atacarla con artillería, con un supuesto arqueólogo, uno de los grandes colonos supremacistas judíos en Cisjordania, que ha dedicado su vida a fabricar y a borrar la verdadera historia de los pueblos de la tierra. Entró en la tumba de Simón Pedro y trató de probar que, de alguna forma, era una tumba judía y no la del apóstol Simón Pedro. Alhamdulillah, gracias a Dios, la resistencia logró matar a este falsificador, este colono que ingresó en el ejército israelí en 2024. Además, todo esto ocurrió durante la Pascua ortodoxa, el domingo de Pascua. Los palestinos cristianos, la gran mayoría, son ortodoxos. Intentaban entrar en la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén para realizar sus ritos tradicionales. Fueron golpeados. No se les permitió en la noche del sábado, llamada el Sábado de la Luz, cuando todos los cristianos suben a la iglesia del Santo Sepulcro a encender velas para simbolizar la resurrección de Cristo y traer la luz al mundo. No se les permitió hacerlo por primera vez en 1000 años, al menos desde las cruzadas, realizar ese ritual. Así que no, hay una guerra clara contra cristianos y musulmanes, y el imperio estadounidense que afirma representar a los cristianos es el que está cometiendo esto, y la colonia judía que pretende representar a los judíos es la que está cometiendo estos crímenes contra cristianos y musulmanes. Kentasen sekalidesinnes son piescas, aesinas son piescas, aesemplizala, isales son piescas, esesan pies son pieson peson, cansinasam peson, cano, esenos, esimes, esesense, ssc, ssc, sscc, ssc, 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 ice, issc, ice, ice, iselce, iselce, issc, ano, isai, isalesai, 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 isai, isasai, isse, isasai, isalesai, isai, isalesai, isalesai, isasai. Bueno, ni siquiera parecen apreciar a los judíos que viven en Teherán. Hicieron estallar y derribaron una sinagoga muy antigua en Teherán. Así que la idea de que representan a los judíos en todo el mundo, de que los sionistas están en contra de bla, bla, bla. Ya sabes, esos judíos que están en Teherán, que han vivido en Irán durante prácticamente 1000 años y que, por ley, tienen representantes en el gobierno iraní, están volando sinagogas, no son suyas, el sionismo no tiene nada que ver con eso, pero están atacando y haciendo explotar sinagogas en Teherán. Así son estas personas. Sí, y por supuesto la comunidad judía iraní ha estado allí durante miles de años y ha emitido múltiples declaraciones condenando los crímenes cometidos en su nombre. Y como vemos, hay cristianos en Occidente líderes de la fe cristiana, como el Papa, que se niegan a permitir que Trump hable en nombre del cristianismo
porque respetan su propia religión. Lo que lamentablemente ocurre ahora en la comunidad judía en Occidente si dejamos de lado a los judíos de Irán. La gran mayoría de las organizaciones judías financian, reclutan y promueven la comisión de genocidios en Asia Occidental y los asesinatos en nombre de los judíos, incluso de otros judíos. Y, después de 2 años y medio, todavía no hemos visto a ningún judío en este planeta que ame tanto al judaísmo como para levantarse y tomar las armas contra los que matan en su nombre, aunque sea por orgullo o por vergüenza de que alguien mate en tu nombre, ¿no? Como judío. Y no hemos visto a ni un judío aún intentar esconder a palestinos o libaneses, como Oskar Schindler, por el amor de Dios. Así que es imperativo ahora que los judíos que se llaman antisionistas o que dicen no en mi nombre, tomen esas palabras y las conviertan en acción, porque ahora mismo es vergonzoso. Si fuera judío, y no quiero serlo, dicho sea de paso, porque sería cargar con el peso de todos esos genocidios cometidos en tu nombre. Pero si queda algo de orgullo u honor en quienes se llaman judíos críticos, se levantarán ahora mismo y se rebelarán dentro del templo. Como palestinos, estamos personalmente hartos de oír a judíos decirnos que el judaísmo no es el sionismo. Yo no soy judío, no me lo tienes que predicar. No necesito aprenderme las complejidades del judaísmo, no me interesa. Ve y predica a otros judíos. Enséñales a otros judíos cuál es, según ustedes, el verdadero judaísmo y demuestren al resto del mundo que existe una diferencia real y tangible entre el sionismo y el judaísmo. Actúen, defiendan a las víctimas que han sido asesinadas en su nombre, rebélense. Y, ya sabes, tuve este pensamiento durante la Pascua. Me preguntaba por qué no hemos visto ni a un judío rebelarse dentro de una sinagoga en Occidente. ¿Por qué solo se manifiestan en espacios públicos o frente a las oficinas de los políticos estos judíos que dicen ser antisionistas? Y lo único que se me ocurre en Pascua, juala, que siba y sibes, con onusidio, y sibes totarolosadio, con osibes comes oesínonos, os sia, kilo, que siba idos osos tauros, que cos taos, taos, tos, taos, taos, pese, que siba y si le atentará. Es que hay un miedo inherente en muchos de estos activistas judíos a que rebelarse dentro de la sinagoga sea demasiado cristiano. Cristo fue el primer rebelde dentro de la sinagoga cuando vio que el judaísmo estaba siendo manipulado para convertirse en un país imperialista y genocida. La religión, y quizá por eso, temen rebelarse dentro de la sinagoga ahora mismo. Pero si realmente aman el judaísmo, deberían hacerlo sin duda. Quería preguntarte por los iraquíes. Me parece, mira, que los iraquíes siguen atacando bases estadounidenses. La resistencia iraquí dice que, por lo que a ellos respecta, no hay mucho alto el fuego, así que no nos estamos ateniendo a nada. Han estado atacando bases estadounidenses y siguen prácticamente en la pelea. ¿Qué sabemos sobre la resistencia iraquí? ¿Y qué ocurre en Irak en general con el gobierno iraquí? Actualízanos sobre Irak. Sí, una de las cosas que prácticamente pasó desapercibida en las noticias es que Irak tiene un nuevo presidente y está en proceso de nombrar a un nuevo primer ministro. Así que el cambio está ocurriendo. Creo que el nuevo gobierno que llegará estará mucho más abiertamente alineado con el eje de la resistencia.
Ese cambio tectónico en el equilibrio de poder en Asia Occidental tendrá repercusiones muy rápidas en toda la región. Creo que el colapso, básicamente, de las fortunas acaparadas por las monarquías de la península arábiga y la salida del poder militar estadounidense de la región permitirán a muchos estados que estaban atemorizados o comprados por los países del Golfo empezar a trazar su propio rumbo soberano. Creo que Irak será el primero de ellos. Por cierto, ha habido múltiples ataques en la región durante este alto el fuego. No solo en Irak, en los Emiratos Árabes Unidos, en Kuwait, en Arabia Saudita. Y no está claro quién o qué lo hizo. Y creo que todas las partes en esta guerra no tienen interés en decirnos quién o qué fue. Así que podría ser Irán, podrían ser los iraquíes los que atacaron esos lugares. Recuerda que el ataque a Jambo, principal punto de exportación de petróleo de Arabia Saudita en el Mar Rojo, ocurrió después de que se declarara el alto el fuego. Creo que fue una señal para asegurar que los saudíes pudieran bombear petróleo y compensar la caída en los mercados mientras se llevaban a cabo las negociaciones. Pero Irán negó haberlo hecho. Así que no importa. Todos disparan por todas partes, todos lo niegan y se culpan entre sí. Pero al final, al ver la acumulación de estos ataques, todo cae en la categoría de beneficios para Irán. Incluso, en Turquía, hubo ataques a lo largo de la guerra de 40 días antes del alto el fuego. Irán negó haber atacado esos objetivos estadounidenses en Turquía. Y Turquía negó que fuera Irán. Como ves, todos niegan todo, y se trata de sumar puntos en una contabilidad oculta. Y esa contabilidad oculta claramente suma cada vez más puntos para Irán. En Irak también pasó esto. Hubo ataques, como mencionaste, a lugares de milicias estadounidenses y kurdas. También hubo ataques a sedes de las unidades de movilización popular en distintas regiones. Así que es como una guerra de baja intensidad, una guerra oculta. Y de hecho, el alto el fuego que nunca fue básicamente una reducción de la intensidad de la guerra al nivel más bajo posible. Y ahora, quizá nos veamos de nuevo en una guerra de plena intensidad. Bien. Bueno, en este punto vamos a ver Free Palestine Televisión, Televisión Palestina Libre. Es Free Palestine Boom Video. Leif, cuéntanos sobre tu sitio. Sí, la gente puede ir ahí directamente a donar. Dependemos 100% de nuestros espectadores. No hay partidos, no hay gobiernos ni grandes financiadores detrás de nosotros. Son nuestros espectadores que donan generosamente los que nos mantienen en pie. Hacemos cobertura casi diaria desde el terreno en el sur del Líbano, en Irán y en otros lugares. Y hacemos mesas redondas y entrevistas con personalidades de la región. Así que si quieres escuchar las voces de la gente, su análisis desde la región, todo en inglés para llegar al mayor público posible, por favor háganlo. Y puedes donar tan a menudo como quieras o suscribirte mensualmente en el formato que prefieras, en la moneda que quieras. Hay donaciones sugeridas, pero también puedes personalizar y poner una contribución tan baja o tan alta como desees. Cada céntimo cuenta. Tener donaciones recurrentes, gente suscrita mensualmente, nos ayuda mucho a calcular los costos de producción del mes y a distribuir mejor esas donaciones. Bueno, sigan con esa importante labor periodística en la que están todos. Muchas gracias. Como ven, gracias a todos en Patreon, PayPal y Buy Me a Coffee, a todos los que mantienen este canal. Para los que envían correo tradicional, tengo una casilla postal, así que si necesitan mandar algo,
Siéntanse libres. Como dije, recibo libros, cartas y manifiestos. A veces la gente me manda una tarjeta que solo dice, oye Garland, gracias por tu trabajo. Leith, estás haciendo un trabajo importante. Cuídate. Te apoyamos aquí en los Estados Unidos. Y todos, compartan esto en todas sus redes sociales. No lo olviden, estoy de nuevo en X. Quién sabe por cuánto tiempo. Pero estoy en THE, o sea, en The Garland Nixon. Ignoren la otra cuenta Garland Nixon. Sí, esa es mía. Pero por alguna razón no puedo conseguirla. Estoy